El Grupo Norte. Surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo y con el nombre Bohemia de Trujillo, pero en 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte. Como recordamos, este grupo estuvo conformada por inspiradores y dirigentes como Antenor Orrego, quien fue el líder de este grupo, José Eulogio Garrido, César Vallejo, Víctor Raúl Haya de la Torre, Alcides Espelucín, Macedonio de la Torre, Juan Espejo Asturrizaga, Francisco Sandoval y Ciro Alegría. Su principal propósito era fomentar la cultura y la elevación mental de Trujillo. Varios de estos miembros destacaron nítidamente en los campos de literatura, pensamiento y política, a nivel nacional, continental e incluso universal. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Trilce, en honor a César Vallejo. Antenor Orrego Espinosa nació en Santa Cruz del departamento de Cajamarca el 22 de mayo de 1892. Falleció en Lima el 17 de julio de 1960 tras un infarto al corazón. Sus padres fueron José Asunción Orrego y Victoria Espinosa Villanueva. A sus 10 años viajó a Trujillo, donde cursó su primaria y secundaria y estudió en la Universidad de Trujillo. Además fue un filósofo intelectual, director de varios periódicos y revistas y autor de varios libros reconocidos, político y pensador aprista. Se colaboró con la formación de la Bohemia Trujillana, luego llamado Grupo Norte. Llegó incluso a liderar al grupo, que emergió con afanes renovadores, no tan solo en el campo de las letras y el arte, sino también en la política. Entre sus hechos importantes tenemos que fundó el diario El Norte. Además, fue considerado en América Latina el primer filósofo peruano y fue el fundador del Partido Aprista Peruano. Entre sus obras más importantes tenemos Notas Marginales, Monólogo Eterno, El Pueblo Continente, Mi Encuentro con César Vallejo. Alcides Alejandro Espelucín Vega nació en el año de 1895 en Ascope, departamento de la Libertad, Perú. Fue un poeta, educador y político peruano. Como poeta es considerado como un notable exponente del modernismo tardío. Como político fue uno de los fundadores y dirigentes del Partido Aprista, llegando a ser diputado y senador del Congreso de la República del Perú. Vivió una etapa política muy turbulenta en la que sufrió persecuciones y destierro. Tuvo una honda preocupación social y se interesó por la situación de los campesinos del Valle de Chicamo. Desde 1948 hasta su muerte vivió en Argentina y murió en Bahía Blanca, Argentina, en el año de 1976. El libro de la nave dorada, Trujillo, Perú, en el año de 1926, con prólogo de Antenor Orrego. Reúne poesías modernistas que Espelucín compusiera en la década anterior y salieron a la luz en una época en la que el vanguardismo ya había insurgido. Fue también autor del prólogo sin firma, El proceso de Haya de la Torre, obra editada en Guayaquil en febrero de 1933. Se trata de una de las mejores páginas de la literatura política hispanoamericana. Trasladado a Lima, fue incorporado a la Secretaría de Facultad de Letras de la Universidad San Marcos. Ciro Alegría nació el 4 de noviembre de 1909 en la hacienda Quilca, cerca de Huamachuco. Pasa su niñez en la hacienda de Marcabal Grande, junto al río Marañón. Tuvo como profesor al poeta César Vallejo en el Colegio Nacional de San Juan de Trujillo. Más tarde cursó filosofía y letras en la universidad de esta ciudad. En 1941 gana el Premio de Literatura Hispanoamericana convocado por una editorial de Nueva York con su novela El mundo es ancho y ajeno. Falleció en Chaclacayo el 13 de febrero de 1967 a causa de un infarto cardíaco. Entre las obras tenemos La serpiente de oro, Los perros hambrientos, El mundo es ancho y ajeno, Las aventuras de Machu Picchu. Entre sus hechos reales, fue militante del Partido Aprista. Esta actividad política le supone primero la cárcel y después el destierro en Chile. Abandona Chile y se traslada a Estados Unidos. Más tarde residirá en Puerto Rico y Cuba. José Eulogio Garrido Espinosa nació en Huancabamba, 11 de marzo de 1888. Fue un escritor, catedrático, universitario y periodista peruano. Fue hijo de Daniel Garrido y Gerarda Espinosa. Cursó estudios superiores en las facultades de Letras y Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Trujillo y aunque completó los respectivos ciclos, optó por el periodismo. Murió el 22 de julio de 1967 en Trujillo.
Hechos importantes. Entre 1915 y 1917 fue partícipe de la Juvenil Bohemia de Trujillo, conocida luego como el Grupo Norte. En 1930 se radicó en Moche, llegó a ser alcalde de dicha población en 1942. Ya retirado de las labores universitarias, se encargó de la creación de la Escuela de Bellas Artes. Obras. Carbunclos, en 1946. Describe su infancia vivida en Huancabamba. Visiones de Chan Chan, en 1931, evoca su admiración por cultura chimú. El Ande, en 1929 y 1949, captó la belleza del paisaje de Ancash. Víctor Raúl Haya de la Torre. Nació en Trujillo, ciudad de la costa norte peruana, en el seno de una familia aristocrática. Ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, donde conoció a César Vallejo, y luego a la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Marcos. Falleció el 2 de agosto de 1979 y sus restos descansan en su ciudad natal. Algunas obras de Víctor Raúl Haya de la Torre. 2 cartas de Haya de la Torre, publicada en 1923, Teoría y táctica del aprismo, publicada en el año 1931, El plan del aprismo, publicada en Guayaquil en 1932, y La verdad del aprismo, publicada en 1940, entre otras obras más. Hechos importantes de Víctor Raúl Haya de la Torre. En enero de 1919 integró la comisión universitaria que apoyó la lucha obrera por el establecimiento de la jornada de las 8 horas de trabajo. En octubre de ese mismo año fue elegido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú. Encabezó movimientos a favor de la reforma universitaria en el Perú y las organizaciones obreras. Macedonio de la Torre Collard nació en la hacienda Chuquizongo, La Libertad, el 27 de enero de 1893. En 1913 conoció al grupo de amigos quienes influirían en su formación intelectual y con quienes integraría Grupo Norte. Macedonio de la Torre se caracterizó por crear bellas expresiones artísticas, ya que fue un gran pintor peruano. Además de eso, cultivó el dibujo y la escultura. En 1917 expuso su primera pintura individual. En 1930 realizó su primera exposición de pintura vanguardista. Posterior a eso, sus exposiciones fueron tan numerosas que solo en Nueva York efectuó más de 10. Para Macedonio, el arte era armonía como esencia de la belleza, y sin la cual no existiría más que el desorden, caos y la muerte. Macedonio de la Torre falleció el 13 de mayo de 1981, con 88. Juan Espejo Asturrizaga nació en Lima el 8 de julio de 1895. Se trasladó a la ciudad de Trujillo, norte del Perú, donde realizó sus estudios secundarios y universitarios. Su casa fue centro de reunión de un núcleo juvenil que se constituyó en la llamada Bohemia Trujillana y luego en el famoso Grupo Norte, que reunió a la joven intelectualidad del norte peruano. Cultivó una estrecha amistad con César Vallejo, a quien acompañó en sus viajes a Lima y a Santiago de Chuco en los años 1915 y 1923. Juan Espejo Asturrizaga, antes de morir en Lima, el 29 de octubre de 1965, publicó los siguientes libros: Breve antología de la poesía india, 1956, Montaña Iris, 1959, y su principal obra es la dedicada a su gran amigo César Vallejo, que lleva por título César Vallejo, itinerario de un hombre. En ella observamos con precisión muchos datos, fechas y relatos que nos llevan a tener un concepto exacto del itinerario que tuvo Vallejo hasta el 17 de junio de 1923, que partió a Europa. Conocido como Francisco Sandoval, poeta, periodista y profesor peruano. Siendo todavía estudiante colegial, en 1917 pasó a formar parte de la Bohemia Trujillana. En vida, amigo íntimo de César Vallejo. Debido a esto, ambos se frecuentaron en la ciudad de Lima antes del viaje del poeta a Europa. Se sabe que un comentario de Sandoval fue la inspiración para el nombre Trilce de uno de los poemarios de Vallejo. Laboró muchos años como profesor en el Colegio Nacional San Miguel de Piura, por lo mismo fue considerado piurano por adopción. Fue miembro de la redacción del diario El Norte de Trujillo. En el año 29 se casó con Rosina Espejo, hermana de Juan Espejo Asturrizaga, otro miembro del Grupo Norte. Entre sus obras tenemos los poemarios Canciones de Maya, que fue el único que el autor publicó en vida, y el libro de las paráfrasis, que es el arreglo de poesías orientales de tema erótico, vertidas al francés.
y su novela Llana Huácar, obra que trata sobre la vida del milagroso clérigo Antonio de Saavedra y Leiva. César Vallejo nace en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892. Tuvo una familia muy extensa y padres de herencia mixta, europea y peruana. Fue considerado el más grande poeta del siglo XX y máximo exponente del Grupo Norte. Vivió en la ciudad de Trujillo de 1913 a 1917, donde inició su formación universitaria y publicó sus primeros poemas. En 1914 conoce a Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA, quien lo animó para publicar sus primeros versos de cultura infantil. En los 4 años que vivió en Trujillo fueron muy benéficos para la vida del poeta. Allí formó parte de un grupo de intelectuales, artistas y líderes políticos referenciados como el Grupo Norte. En 1913, Vallejo publica su primer libro, Los Heraldos Negros, pero antes de ello escribió y editó poemas en diversos periódicos del país. Vallejo llevó una vida dura y dolorosa, que era transmitida mediante sus obras. Su vida fue marcada tras ser encarcelado injustamente por 112 días y decidió irse del país porque se sintió traicionado por su propia patria. Vallejo falleció en París el 15 de abril de 1938. Aunque Vallejo ha trascendido por su creación poética, también incursionó en la narrativa, el teatro y el ensayo, además de su cuantiosa producción periodística plasmada en revistas y diarios. Entre lo más resaltante de su producción, la poética, Heraldos Negros, Trilce, Poemas en prosa, Poemas humanos, España aparte de mí este cáliz, y la narrativa entre novelas y cuentos, Escalas, Fabla salvaje, Hacia el reino de los Siris, El tuxteno, Paco Yunque. Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. ¿Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte? Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Todos los acontecimientos de Vallejo en Europa fueron muy importantes. Más allá de que su poesía es modernista, vanguardista, sobre todo fue social y humanista. Vallejo logró la fama después de su muerte. Escribió tanto en París, obras de gran importancia en la poesía a nivel mundial, pero reveladas después de su muerte.